¿Preparados para un vídeo de reciclaje? Necesitaremos 2 cajas de cartón de un tamaño generoso y unos salvamanteles de maderita tipo bambú que también reciclaremos. Os sorprenderá el resultado final. Acompañadme, comenzamos. Comenzaré mostrándoos las 2 cajas que vamos a necesitar como soporte para el trabajo de hoy. Son 2 cajas generosas de una marca conocida de cacao en polvo. Una de ellas la tengo completamente desmontada porque la utilizaremos por piezas y la otra tal cual como viene, simplemente habiendo retirado la carga interior. El tamaño exterior de la caja montada es un tubo con base cuadrada de 20 centímetros de lado y una altura aproximada de 40 centímetros. Como me parece una base demasiado alta para lo que quiero conseguir, le vamos a restar unos cuantos centímetros a la altura total. Y esto va completamente en gustos. Yo le he retirado 4 centímetros a esta altura, he marcado desde el borde superior esos 4 centímetros que quiero retirar, he realizado una marca y después con una cuchilla bien afilada tipo cúter o bisturí iré pasando con una regla repetidas ocasiones sin hacer demasiada fuerza para no doblar o estropear el cartón, pero sí realizando diferentes pasadas. Mismo proceso en los 4 lados hasta obtener la pieza resultante. De la segunda caja, la que ya tengo desmontada, voy a sacar las piezas que me ayuden a reforzar y forrar la parte interior de la primera. Podríamos simplemente forrar estas piezas y pegarlas por la parte interior para reforzar nuestra caja. Yo voy a hacer una estructura que podamos quitar, que sea removible y por tanto primero le vamos a dar forma y después la vamos a forrar. Al guardar las mismas medidas me facilita muchísimo sacar estas piezas. Separaré los 4 laterales más largos, habiendo recortado las pestañas superiores e inferiores. La altura es sencilla, 1 o 2 centímetros menos que la altura que le hemos dado a la caja exterior. Y el ancho de estas piezas debe ser 1 centímetro menos que cada lado interior de la caja. No os voy a dar medidas, ya que podéis hacerlo con este tipo de caja o con cualquier otra de medidas completamente diferentes que tengáis. Simplemente tened en cuenta que cada uno de los laterales debe medir un total de 1 centímetro menos por cada lado y de alto 1 o 2 centímetros menos, porque después haremos un montaje para forrar y reforzar todo el interior. Conseguidos los cartones que formarán los 4 laterales interiores, necesito una base. Para sacar la medida simplemente he de medir el ancho de cada una de esas piezas, que en mi caso son 18 centímetros, y hago una base cuadrada cuyo lado mida 18 centímetros. Yo soy muy maniática y siempre numero cada una de las piezas, aunque midan lo mismo, por el simple hecho de que las he probado y han encajado. No me hagáis mucho caso, así veis A, B, da lo mismo. Es simplemente una numeración que me ayuda con el montaje que vamos a pasar a realizar a continuación. Uniré todas las piezas interiores ayudándome de cinta adhesiva Craft, dejando un margen de unos milímetros en cada una de las piezas para que los pliegues tengan holgura y doblen perfectamente, ya que estas piezas las vamos a forrar. Para colocar las piezas alineadas me ayudo de una pieza de encuadernar, aunque no es necesaria. Con el simple hecho de que estén bien alineadas y mantengan esos milímetros de margen entre una pieza y otra, suficiente. Unidas las 4 piezas laterales, juntaré la base y no lo haré en una de las piezas de esquina, sino en una de las interiores. Lo mismo, dejando una pequeña holgura. Además de unir estas piezas, como si formara de nuevo una caja, forraré todos los bordes para protegerlos y darles más consistencia, tanto a estas piezas interiores como al exterior de la caja, sobre todo por el borde que recortamos para quitarle altura.
Forraré la parte inferior de la caja exterior con un trozo de corcho que cortaré con la misma medida que tiene esta base. Y la fijaré utilizando silicona fría o pegamento tipo block. Para forrar la parte exterior voy a utilizar unos viejos manteles de bambú con rayas en beige y azul. Estos vienen protegidos por los bordes con una cinta o bies. Es muy sencillo despegarla y retirarla. Y sorprendentemente los remates están perfectos, ya que estos salvamanteles además tienen una película adhesiva, una entretela tejida por el lado posterior que evita que se deshilachen. Para cubrir todo el contorno exterior necesitaré 2 salvamanteles, aunque sobrará un poquito. Para forrar la pieza interior utilizaré un retal de tela tipo rústica salpicada de alegres nubecillas en un tono aguamar. Aunque el tejido no es demasiado tupido, no me importa el color marrón de fondo. Quizás oscurezca un poquito el tono final del tejido, pero no es relevante. Cubriré toda la pieza dejando un margen todo alrededor de 2 o 3 centímetros para hacer un pliegue que vuelva, un dobladillo hacia la parte exterior para proteger bien todos los cantos. Si la tela, como en mi caso, en algún punto no llega, simplemente ajustaremos lo máximo posible para que las uniones queden bien rematadas. Utilizaré silicona fría para pegar la tela al cartón, sin excederme para que no sobresalgan manchas hacia el exterior. Y aunque no es lo más idóneo, utilizo la yema del dedo para extender esa capa de silicona fría e ir ajustando bien el tejido. Os recomiendo insistir sobre todo en esas márgenes o dobleces que luego van a crearse cuando montemos esta pieza, para que no sobre mucha tela o se creen burbujas de aire. Alguna es inevitable, pero si vamos fijando muy bien y estirando el tejido, conseguiremos que el tejido quede lo mejor posible. Y esos 2 o 3 centímetros de margen que hemos dejado todo alrededor de tela, lo pegaremos de la misma manera por el reverso, intentando ajustar muy bien las esquinas que queden bien protegidas, cortando la tela en inglete sin que ésta se deshilache, al menos intentando evitarlo. E incluso podemos ayudarnos de algunas gotitas de silicona caliente en algunos puntos estratégicos que nos ayuden a fijar bien el tejido mientras vamos trabajando con otras colas o adhesivos. En cartulina normal y corriente, una tira todo lo largo que va a ser el perímetro exterior de la caja. Si tenemos que hacer alguna unión que sea inevitable, no pasa nada. He recortado una tira de 6 centímetros de alta y la voy a forrar exactamente igual que acabamos de hacer con la parte interior, con la misma tela, variando únicamente el tipo de adhesivo que voy a utilizar, que será un adhesivo en barra, normal y corriente. Por el simple hecho de no complicarme, podíamos utilizar cola blanca o continuar con la silicona fría perfectamente. Dejaré un margen de tela por encima y por debajo de esos 6 centímetros de cartulina y ajustaré la medida hasta obtener el contorno exterior. Ajustaré esta tira de cartulina al borde superior exterior de la caja.
por el borde de la cartulina, de manera que el exceso de tela después lo doblemos hacia el interior, tapando esa zona o protegiéndola, haciendo un pequeño dobladillo interior. Ajustaré en una de las esquinas y pegaré ambas piezas con silicona fría. En la esquina de inicio doblaré una pestaña de 1,5 centímetros hacia el interior de tela y cartulina y fijaré, y cuando cubra todo el contorno o perímetro simplemente he de doblar el trocito de tela hacia el interior y pegar ajustando perfectamente. El sobrante de tela superior lo iré pegando a la parte interior de la caja. El resto de tela que no hemos pegado a la cartulina, que queda hacia la parte interior de la caja, no la voy a doblar, la voy a ir pegando como si fuera parte del forro de la caja y llevar cartulina. Esta zona ya veréis después que va a quedar cubierta y simplemente no quiero darle mucho volumen a esa zona. Y llega la hora de la verdad. Vamos a comprobar que realmente encaje el forro que hemos realizado para esta caja. Y sí, encaja perfectamente. De nuevo podríamos encolarlo, hacerlo fijo. Como os explicaba anteriormente, quiero que sea algo de quita y pon. Esta pieza va a ser una papelera que va a estar debajo de la mesa de estudio de mis hijos, que puedan echar papeles o cualquier otra cosa, y para poder vaciarla y limpiarla bien, retirar el forro interior. Pues sí, parece que encaja. La pieza interior está perfectamente forrada, no le queda ningún hueco. El margen de 1 centímetro que le dimos hacia el interior con la tela que acabamos de colocar en el borde queda perfectamente protegido y ahora solo nos resta comenzar a forrar por fuera. Y como todas las piezas son exactas y bastante rectas, es muy sencillo. Iré combinando silicona fría y silicona caliente para asegurar algunos puntos de unión que sean rápidos y otros que vayan haciendo efecto y tengan mayor consistencia a lo largo del tiempo. Ajustaré muy bien a la parte inferior, a esa que habíamos cubierto con un trocito de corcho, en una de las esquinas e iré pegando y estirando perfectamente. Cuando acabe con el primer salvamantel, continuaré con el segundo. Y al llegar al final, la verdad es que he tenido una suerte divina. Encaja todo perfectamente, no me sobra ni falta ningún palito, pero para que quede esa zona bastante más protegida, mejor o más curiosa simplemente, ya que no voy a proteger ninguna arista, retiro un par de palitos de bambú, de manera que simplemente queda el hilo de la parte posterior de estos salvamanteles, y al llegar al final levantaré un poquito la solapa de inicio que no he pegado al borde precisamente para tener en cuenta estos pequeños detalles, introduciré esas hebras de hilo y ahora ya sí podré extender una fina línea de cola que una perfectamente esa junta. No necesito muchos más motivos decorativos para esta papelera. Funcional ya es, pero después de probar un sinfín de cosas, no os exagero, puntillas, cordones rústicos, cintas de arpillera, piculina, guardaba como un tesoro esta tira de madroños que me regaló mi amiga Cecilia hace un montón de tiempo y no le había encontrado todavía un lugar acorde. Pues le ha llegado su hora. Va a cubrir la unión entre el borde de madera y el tejido. Lo voy a ir pegando con silicona caliente hasta completar.
Y como la tira que tiene es un poquito ancha, se ve demasiado, complemento con una tira rústica o cordoncillo con una pequeña espiga en los mismos tonos. Podríamos haber hecho un forro de tela normal, cosiendo, pero ¿sabéis una cosa? Que si lo hubiera hecho, al colocar el borde de la tela por el exterior de esta nueva papelera, las nubes hubieran quedado boca abajo. Y si lo hiciéramos al revés, es decir, colocar las nubes en el exterior rectas, quedarían boca abajo en el interior. Todo un dilema para mí, que ya sabéis que soy cuadriculada. Solución: forrar la parte interior y hacer ese pequeño margen exterior con las nubes aparte. Y si no, escoged otro tejido que no tenga dibujo con una orientación, que es que soy así de particular. Listo, ya tengo una papelera resistente, bonita, reciclada y con un tono alegre que me encanta. Bueno, familia, espero que os haya gustado esta idea, que os inspire en vuestros proyectos. Y como siempre, nos veremos la semana que viene con alguna otra locura. ¡Chao!